absorbiendo hasta llegar a la sangre y las células de la pared intestinal van a segregar sustancias hacia la luz intestinal, hacia la sangre y hacia los mismos eritrocitos. Y aquí hay algo muy importante. La fisiología del tracto gastrointestinal. Miren cómo es la mucosa del esófago. Mucosa muy tenue, muy ligera. La del estómago sí es abundante. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué? Para proteger al tejido del ácido del estómago. Del intestino delgado, ¿no? Acá están las velocidades intestinales y las velocidades intestinales tienen su propio recorrido. Y el intestino, pues, el intestino grueso tiene otra característica en su tejido, ¿ya? Pero cada uno de ellos tiene su microbiota y la más importante es la microbiota del intestino delgado, porque es el conjunto de microorganismos que nos protege de muchas enfermedades, la primera línea de barrera. Bien, acá tenemos un diagrama en el cual nos simboliza los movimientos que tiene el intestino. Tiene dos tipos de movimientos. El primero es el movimiento de segmentación. Como ven ustedes, se contrae al mismo tiempo simultáneamente en dos lugares, lo que hace que el contenido del intestino se mezcle. Por eso son contracciones de mezcla. Como vemos acá, se contraen y el contenido va hacia allá y va hacia acá, y de tal manera que se mezcla. Pero el otro movimiento peristáltico son los movimientos propulsivos, los cuales son secuenciales, es decir, primero acá, después acá, de tal manera que el bolo, el contenido va avanzando. Acá se contrae y esta parte se relaja, de tal manera que todo el contenido va hacia acá. Luego seguidamente esta parte se va a contraer y la de acá se va a relajar y sigue avanzando. Entonces, si yo les pregunto en el examen cuántos movimientos tiene la motilidad intestinal, pues van a decir son dos. Uno es de contracciones de mezcla y las otras los movimientos propulsivos. Los movimientos de contracción de mezcla se llaman movimientos de segmentación, mientras que los propulsivos se llaman peristálticos. No es solamente que hay un solo movimiento peristáltico. Bien, la motilidad colónica también tiene movimientos de mezcla que se llaman ausas. Existen contracciones de segmentación que son las que causan las saturaciones o ausas, movimientos peristálticos similares a los que tienen lugar en el intestino delgado, y movimientos de contracción en masa que afectan al músculo de grandes proporciones del colon y hacen que las heces avancen en dirección al ano. Bien, entonces son movimientos propulsivos de masa, estos son estimulados en principio por los reflejos gastrocólicos y duodenocólicos. Y aquí vemos, ¿no? De tal manera que cuando va avanzando la materia fecal al estómago, al intestino grueso, a la primera porción llega todavía líquido, va aumentando su consistencia de semilíquido, luego un informe transverso ya tiene la forma de papilla, luego una masa semiblanda y semisólido ya llegando al colon sigmoide, ¿no? Y luego ya en el recto ya toma la consistencia sólida. Este gráfico ya les había mostrado, ¿sí? ¿No? Pues este gráfico lo van a poner de su pantalla, protector, de su laptop, de su tablet, de su celular, no sé, lo mandan a imprimir, lo pegan en el techo de su cama, pero este gráfico nos dice dónde se absorben los nutrientes. En el estómago, en el duodeno, en el jejunum, en el ileum o en el colon. ¿Qué nutrientes se absorben en cada parte? Esto es importantísimo que ustedes lo sepan, ¿ya? Entonces, le voy a regalar una pregunta para su siguiente examen. Y aquí voy a sacar una o dos preguntas. Entonces, esto se lo tienen que saber al revés y al derecho. ¿Dónde se absorbe la vitamina C? ¿Dónde se absorbe la tiamina, la niacina? ¿Dónde se absorbe la cianocobalamina? ¿Qué sé yo, no?
Entonces, esto tienen que repasarlo muy bien, ¿ya? Y si en algún momento tienen el caso de un paciente que tenga una recesión intestinal, como en el caso de uno de sus pacientes que tienen hiperectomía, entonces ya ustedes van a saber qué nutrientes están en riesgo de presentar deficiencia. La enfermedad inflamatoria intestinal es otro problema del tracto gastrointestinal y consta de dos subtipos, ¿no? Que es la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Ambos se presentan en el aparato digestivo. La diferencia es que la colitis ulcerosa solo se presenta en el colon, mayormente entre el colon transverso y el colon descendente, pero puede ser en cualquier parte del colon, ¿ya? Pues si se presenta en el colon es una colitis ulcerosa, mientras que la enfermedad de Crohn se puede presentar en cualquier parte del tubo gastrointestinal, ¿no? Desde el esófago hasta el recto, en cualquier parte. Y no abarca segmentos grandes, sino pequeños segmentos, ¿ya? Y la característica es que se alterna episodios de diarrea con episodios de estreñimiento, malestar en las deposiciones y en una digestión negativa, ¿no? Recuerden, toda inflamación crónica es el primer paso para una neoplasia. Los factores pueden ser genéticos, hay personas que heredan de esta condición, inmunológicos, ¿no? Nuestro sistema inmunológico a veces registra errores y determina que partes de nuestro cuerpo son dañinas, ¿no? Entonces, tiene una reacción autoinmune. Ambientales, ¿a qué se refiere con ambientales? Se refiere a la microbiota intestinal, ¿ya? A la microbiota intestinal, que va a ser producto de una mala alimentación. Por ejemplo, de comer muchas frituras, de tomar alcohol, de comer snacks, de comer dulces llamados de chocolate cuando no lo son. Y los microbianos, ¿no? Que son las bacterias que podemos ingerir, que pueden generar alguna inflamación o alguna infección en cualquier parte del tracto gastrointestinal. Aquí hay algo muy importante también para que ustedes puedan reconocer. Esto ustedes lo van a leer con mayor tranquilidad, pero miren aquí, esta es una mucosa gástrica en buen estado, donde las células intestinales están recubriendo el tejido de una manera adecuada, tienen el moco está en condición intacta, una buena condición, se cuenta con células T, con macrófagos, con linfocitos tipo B, etc. Mientras que esto es producto de un consumo adecuado de una alimentación adecuada, ¿no? Acá tenemos un cereal, acá tenemos una menestra, acá tenemos unos vegetales y una carne, ¿no? Una carne que es rica en dos ácidos grasos omega 3 muy importantes, que es el EPA y el DHA, ¿no? Y que ellos van a mantener la microbiota intestinal en una buena condición. Mientras que este es de otra persona, ¿no? Que mira, que come sus papitas fritas, que come sus tocinos, que come toda su basurita que a veces comemos, ¿no? La hamburguesa, esas cosas, ¿no? Y deteriora nuestra primera línea de barrera intestinal. Hay partes en las que ni siquiera hay mojo ya. Entonces esto va a generar que se altere la microbiota intestinal, o sea, se produzca una disbiosis intestinal. Y la disbiosis intestinal va a generar que pueda producirse una translocación bacteriana, es decir, puede ingresar bacterias patógenas y generar daño al tracto gastrointestinal. Bien, en un estudio experimental se demostró que una dieta baja en fibra, miren, baja en fibra. ¿Cuántas frutas te comes al día? Sinceramente. Una. 5. Ya no comes mucho. ¿No? 5 raciones de frutas y verduras. Es lo que se recomienda.
3 frutas, 2 porciones vegetales al día, es lo que debemos de consumir. ¿Para qué? Para poder mantener en equilibrio nuestra microbiota intestinal, como vemos acá. Como vemos acá, ¿no? La microbiota intestinal aquí, ¿qué pasa? Está, ¿cómo la ven ustedes? Equilibrada, no tiene buena cantidad de moco, los enterocitos están ordenados. Mientras que acá, cuando ya dejamos de consumir tantos vegetales, empezamos a perder los vegetales, entonces los patógenos de la mucosa intestinal empiezan ya a atravesar esta barrera y a deteriorarla, y empiezan a deteriorar también las células, los enterocitos, ¿no? Acaban con las microvellosidades intestinales, con lo cual la capacidad absortiva de nutrientes es menor cada vez. Y miren al final, todas prácticamente son patógenos de la mucosa. Ya no hay fibra vegetal, ya no hay otros compuestos beneficiosos para la microbiota, ¿no? Solamente hay patógenos y generan un enorme daño y deterioro completo de la mucosa. Nutrición y enfermedad inflamatoria intestinal. Con la dieta occidental, que se caracteriza por un alto contenido de grasas animales o lácteos y proteínas animales, es importante llamar la atención sobre la presencia de emulsionantes, espesantes y edulcorantes artificiales, muchos de los cuales están asociados con anormalidades intestinales, permeabilidad intestinal, disbiosis e inflamación intestinal en modelos animales. ¿Qué significa esta tacita? Esta tacita significa con un montón de cartelitos. Cada aditivo, ¿no? Cada edulcorante, saborizante, ¿no? que se agrega a los alimentos industrializados, tiene un código, que no se puede identificar con código. El Ajinomoto, por ejemplo, el glutamato monosódico, también tiene su propio código. Entonces, cuando le damos cereales a nuestros niños, esos cereales de 1000 colores, ¿no? Y de 1000 formas, les estamos dando puros conservantes. Y todo esto daña a la microbiota intestinal de nuestros niños. Y es por eso que hoy en día tenemos cada vez más niños obesos. O sea, ya ha dejado de ser el problema la desnutrición. Es muy difícil encontrar un desnutrido en un colegio. Ahora encontramos sobrepeso, obesidad, hipertensión, encontramos diabetes tipo 2 en niños de 11, 12 años, lo que antes jamás, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia en esos pacientes. Entonces, eso no se veía, ahora se encuentra. Y eso es producto de nuestra alimentación. Qué rico. ¿No? Aún existe controversia sobre el efecto del alcohol en la incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal. Su efecto tóxico en la mucosa del colon sugiere limitar su ingesta en los pacientes que ya tienen la enfermedad, ¿no? O sea, si nos ponemos a ver si el alcohol y la enfermedad inflamatoria intestinal hay una relación, todavía no está clara, pero lo que sí está claro es que las personas que ya tienen enfermedad inflamatoria intestinal no deben de consumir en ninguna de sus formas. Acá tenemos algunos componentes dietéticos como la dieta rica en grasa y azúcar, y qué es lo que genera en el intestino delgado. Produce una disbiosis en la mucosa intestinal, mayor grado de abscesos en la cripta. Ustedes saben que las vellosidades intestinales son como dedos, ¿sí o no? Ya, esta es la parte apical, que es la vellosidad propiamente dicha, y esta parte acá es la cripta. Aquí es donde se acumulan abscesos, o sea, bolsas de secreción purulenta. Hay una producción disminuida del butirato. ¿Se recuerdan qué es el butirato? El butirato es un ácido graso de cadena corta, ¿no? Que sirve de alimento, es el elemento trófico, el alimento para los colonocitos. Crecimiento excesivo de leche al colon,
la grasa de leche saturada, gran cantidad de grasa de leche saturada, con grasa saturada, tener una respuesta inmune de la TH1 proinflamatoria inclusive, aumento de la incidencia de colitis y una disbiosis. Una dieta rica en fibra hace que el paciente esté protegido de colitis aguda. No aumentó la producción de ácido graso de cadena corta en pacientes con colitis ulcerosa. Dieta animal versus dieta vegetal. Los alimentos de origen animal aumentaron la abundancia de microorganismos tolerantes a la bilis y disminuyeron la proporción de firmicutes. ¿Qué es esto de los firmicutes? O sea, la microbiota intestinal está constituida por varios tipos de virus, de bacterias, y la que más debería existir son las firmicutes. Entonces, esta dieta animal versus dieta vegetal disminuye los firmicutes. El alcohol, disminución de la regulación entre el butirato y ácidos grasos de cadena corta. Maltodextrina, formación de biopelículas de colinvasiva adherente, adhesión de semilla colinvasoral independiente al receptor celular, de la molécula de adhesión celular sin que el antígeno cápsula celular. Bien, entonces, la dieta como un papel importante. Miren, se ha encontrado que las verduras crucíferas, ¿se acuerdan de la col morada? La col, coliflor, el brócoli, todos ellos son crucíferos, ¿no? Que son fuentes ricas en glucoprosicina, que genera indol 3-carbinol e indol 3-acetonucleico, o decisión enzimática durante la masticación. Tanto la indol 3-carbinol como la indol 3-acetonucleico pueden vincular y activar el receptor de hidrocarburos de alilo. ¿Qué significa todo esto? El receptor de hidrocarburos de alilo induce la expresión de las enzimas del citocromo P450, la 1A1, la CYP 1A1, y el citocromo P450 1B1, o sea, el CYP 1B1, que metabolizan el benzoapireno, ¿no? Que es un hidrocarburo aromático policíclico, producto de combustiones incompletas de la materia orgánica. ¿Qué quiere decir? Que este benzoapireno, este hidrocarburo es un tipo de hidrocarburo policíclico aromático, y estos hidrocarburos policíclicos aromáticos se presentan cuando hay la combustión incompleta de una materia orgánica, por ejemplo el carbón, por ejemplo la leña. O sea, cuando cocinamos a leña, cuando cocinamos al carbón, estos productos, estos policíclicos aromáticos se inyectan a la carne, se agregan a la carne que estamos cocinando. Y quienes vendrían a ser el antídoto que mejora o que evita este daño son las verduras crucíferas. O sea, si yo como un pollo a la brasa, me deberían de servir como una crucífera. Y no quedan así porque son más caras una crucífera. Si yo consumo una parrillada, como mi carne a la parrilla, debería de consumir con verduras crucíferas y no quedarse normal. Hay una serie de alteraciones que se producen, ¿no? La importancia del receptor de hidrocarburos de alilo en la homeostasis intestinal se subraya en estudios murinos. Cuando hablamos de estudios murinos, todo lo que ustedes lean en murino se refiere a ratones, a estudios en ratones, que muestran que la deficiencia de los hidrocarburos, el receptor de hidrocarburos de alilo aumenta la inmunopatología de la colitis inducida por transferencia de células, o sea, de unas células del sistema inmunológico que nos protegen contra el cáncer. Nutrición y enfermedad inflamatoria intestinal. La vitamina D protege la barrera intestinal al regular las proteínas de idioma estrecha e inhibir la apoptosis intestinal. Asimismo,
mejora la inmunidad innata al inducir péptidos antimicrobianos y regula la inmunidad adaptativa al promover las células T antiinflamatorias y la citosis. O sea, ¿qué quiere decir? Nosotros sabemos que tenemos dos sistemas inmunológicos, uno que es el innato con el que nacimos y el otro que es el adquirido que vamos desarrollando conforme nos encontramos con factores. La vitamina D potencia los ojos. Ese es el resumen, potencia los ojos, ¿no? Entonces, alimentos ricos en vitamina D, exponerse al sol, evitando las horas más caóticas de referencia a la radiación ultravioleta, va a beneficiar nuestro sistema inmunológico. El ácido retinoico, un metabolito del retinol, desempeña un papel clave en el mantenimiento de la homeostasis de la mucosa al apoyar las células dendríticas e equilibrar la respuesta de TH17 y reguladora de células. ¿Qué quiere decir? Las células dendríticas son aquellas células que patrullan como una especie de serenata que anda por todo nuestro cuerpo viendo dónde hay alguna alteración. Si hay alguna alteración, agarra el teléfono y llama a la central de policía. Y vienen los policías y acaban con la delincuencia. Algo así sucede con las células dendríticas, ¿no? Las células dendríticas llaman, salen las TH17, las TH1, salen las células T y todos acaban con esas bacterias y regresan a su estación. Y las células dendríticas como satélites siguen patrullando a lo largo de todo nuestro cuerpo. El ácido retinoico, y esto también es potenciado por la vitamina D. El ácido retinoico, un metabolito del retinol, desempeña un papel clave en el mantenimiento de la homeostasis inmune de la mucosa apoyar las células dendríticas. Entonces, la vitamina A también potencia esta acción. ¿Okay? Bueno, los dos son inmunomoduladores. Por eso se llama inmunomoduladores. ¿Bien? Acá tenemos algunos micronutrientes que van a prevalecen las deficiencias de micronutrientes que mayormente se presentan en la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, ¿no? El hierro, mayormente en la colitis ulcerosa hay una deficiencia más que en la enfermedad de Crohn. En este caso, por ejemplo, el potasio hay una deficiencia en el Crohn, no en la colitis ulcerosa. La vitamina D hay mayor deficiencia en la enfermedad de Crohn. El zinc y el selenio también hay una mayor deficiencia en la enfermedad de Crohn. Y los FODMAP son siglas que indican un conjunto de compuestos que van a tener un efecto sobre la inmunidad neuronal primitiva. Los FODMAP son ingeridos, son malabsorbidos en el intestino delgado debido a su tamaño molecular y efecto osmótico. Atraen el líquido hacia la luz intestinal, inducen síntomas gastrointestinales cuando son fermentados por bacterias y producen grandes cantidades. Entonces, lo que debemos evitar en estos pacientes con colitis ulcerosa y con enfermedad de Crohn es consumir FODMAP. Acá tenemos los alimentos recomendados y acá tenemos los alimentos prohibidos cuando tenemos un paciente con una enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea enfermedad de Crohn o ya sea una colitis. ¿Por qué no se puede consumir la sandía, profesor, por la cantidad de...? Justamente porque son mal absorbidos, ¿no? Generan gas y aumentan el movimiento de agua hacia la luz intestinal y pueden producir una diarrea. Bien, entonces acá tenemos el grupo 1 va a trabajar con enfermedad esofágica, el grupo 2 va a trabajar con úlcera péptica y el grupo 3 con enfermedades intestinales. Van a crear un caso clínico y aplicar todo el proceso de atención nutricional. Elaborar un plan de alimentación cuadrando el aporte calórico con el requerimiento del paciente. Ya, ahora sí.
¿Ya? Ahora, esta tarea no la van a presentar la siguiente semana. Semana 12. Lo van a presentar la subsiguiente, porque quiero que se preparen bien para esta presentación de la semana. ¿Estamos de acuerdo?